Alberto Ruscoliquier, que está con nosotros. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo bien? Bueno, la propuesta que charlemos hoy de una noticia que realmente expone cuál es la manera de manejar el presidente norteamericano Donald Trump Ujú. respecto a las relaciones internacionales para de alguna manera acercar a su punto de vista, y digo acercar es una manera muy elegante respecto de su geopolítica. Concretamente, por ejemplo, el caso de Colombia. Vos sabés que cumpliendo lo que el presidente Trump había dicho de deportar a inmigrantes ilegales, cuando respecto de Colombia, hubieron dos aviones norteamericanos que estaban trasladando inmigrantes ilegales que estaban en Estados Unidos, todos de origen colombiano, que estaban siendo transportados en aviones militares norteamericanos hacia Colombia. El plan de vuelo de estos aviones había sido aprobado por el país colombiano, por el presidente Petro, Ujú. y cuando estaban en vuelo finalmente no se les permite aterrizar y tienen que ser, nuevamente los aviones tienen que volver a Estados Unidos. Esto provocó ¿cómo te puedo explicar? Una furia enorme del presidente norteamericano diciendo que le iba a poner sanciones, que ahora te la voy a decir, a Colombia. ¿Cuáles eran las sanciones? Las sanciones eran: número uno, duplicar los aranceles que tenían los productos colombianos. Quiere decir que el 25% que pagaban de arancel los productos colombianos lo iba a llevar al 50%, ¿correcto? En segunda instancia, le iba a colocar sanciones financieras a los bancos colombianos, sanciones de todo tipo. En tercera instancia, iba a cerrar el departamento de otorgamiento de visas que la Embajada norteamericana tiene en el consulado en Bogotá, en Colombia. También iba a poner sanciones de prohibición de viaje a funcionarios políticos colombianos, a las personas allegadas al régimen de Petro, a los que estén afiliados al partido político de Petro, en fin. La verdad que una contundencia de amenazas de sanciones enormes, y por supuesto esto golpeaba a la economía y también a la geopolítica de Colombia. Veamos un poco la economía de Colombia. Colombia es un país que tiene aproximadamente 52 millones de habitantes. Tuvo un desempeño económico del 3% de su PBI, tiene un PBI aproximado de 350.000 millones de dólares aproximadamente, pero ¿cuál es la relación que Colombia, económicamente hablando, tiene con Estados Unidos? Colombia le exporta varios productos, pero básicamente quiero referirme a tres. Colombia le exporta a Estados Unidos petróleo, le exporta el commodity fundamental, le exporta café y le Ujú. exporta también flores. Solamente de petróleo, Colombia le exporta a Estados Unidos una cifra que es un poquito superior a 6.000 millones de dólares por año, porque Estados Unidos le compra 251.000 barriles de petróleo por día a Colombia. El negocio del café implica que Colombia le exporta café a Estados Unidos por 1.800 millones de dólares. Con respecto a flores, que es un gran negocio que tiene Colombia, le exporta 1.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que En prácticamente flores, solamente en estos... Albert, qué ¿Cómo? número en flores, qué número extraño Enorme, para contrarrestar enorme. contra su producto estrella, que es el café. Exactamente. Eso hablamos del negocio con Estados Unidos, Sí. ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El 27% del café que se consume en Estados Unidos es de origen colombiano. Estoy hablando que solamente en estos tres productos, Santiago, estábamos hablando de 10.000 millones de dólares, que de un saque iban a estar afectados, porque vos ponete a pensar que si duplicaban los aranceles, el café colombiano iba a ser mayor, obviamente iban a comprar las empresas de Estados Unidos, iban a comprar Mucho menos. café, absolutamente. Con lo cual, en las primeras horas, el presidente Petro de Colombia, por supuesto, dijo que era una manera de tratar en forma inadecuada a los inmigrantes, cómo los iban a tener encadenados. Entonces, en definitiva, dijo que hay que tratarlos más dignamente. Lo concreto, Santiago, independientemente del trato, finalmente Petro, cuando tuvo observación del daño gigantesco que le iba a propinar Donald Trump, ya ambos gobiernos hicieron un comunicado un poquito diferente, pero coincidentes en que han superado, dice Colombia, el impasse. En Estados Unidos dice la Casa Blanca que finalmente el presidente colombiano Petro se allanó totalmente a los términos impuestos por Donald Trump, y en ese sentido tiene razón la Casa Blanca, porque finalmente Trump logró lo que quería. Entonces te quiero decir lo siguiente: vos y yo, ¿cuántas veces hablamos, Santiago,
de que Estados Unidos es la economía número 1 del mundo, con un PBI gigantesco. Un PBI gigantesco que supera posiblemente el 25% del PBI mundial. Entonces, cuando un presidente norteamericano amenaza con sanciones comerciales, estamos hablando de un tema fundamental. Ahora, fíjate vos, Estados Unidos tiene 2 países que tienen frontera. Hablemos de México, por ejemplo, Sí. que tiene muchísimos ilegales o inmigrantes sin documentación adecuada para residir en Estados Unidos. Y Trump también dijo que los iba a echar porque los trató de criminales, etcétera, etcétera. El presidente de Colombia, Sheinbaum, dijo que bueno, etcétera, que vamos a preparar las cosas, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa? México, el 80% del comercio exterior de México, el 80% del comercio o las exportaciones de México son a Estados Unidos. 80%. Sí. ¿Qué quiere decir? De que más allá de las diatribas que uno puede decir políticamente, cuando los presidentes van a los números, es inevitable que no va a haber ningún tipo de situación enojosa por parte de México, porque México lo que va a hacer, siguiendo incluso lo mismo que hizo López Obrador, ¿te acordás que cuando estaba en campaña decía que iba a replantear toda la relación? Es de imposible replanteo, porque eso destruiría directamente a la economía mexicana. Ahora, Albert, te lo puedo entender en Colombia y en México, pero el resto de los países que acompañan a América Latina a un presidente con este patoterismo político de amenazar con no te compro si no haces lo que yo digo, ¿por qué lo hace? Lo hace porque puede, lo hace porque tiene una fuerza política y lo hace porque tiene la posibilidad de colocar sanciones y aranceles que afectarían enormemente a los países. Es correcta tu pregunta, Santiago, pero veamos en América Latina. Tenemos México totalmente dependiente de la economía norteamericana. Brasil no es totalmente dependiente, pero es un destino importante también. Finalmente, Brasil tiene a veces algunas posturas un poquitito no del todo muy demasiado amistosas con Estados Unidos, pero en el fondo, fíjate vos, cuando estaba Bolsonaro en el poder tenía una política económica diferente, una económica determinada. Pero cuando vino Lula al poder, no cambió mucho la política económica de Bolsonaro. Santiago, ¿qué quiere decir? Que las situaciones económicas hacen que realmente los presidentes, que si tienen buen criterio, una cosa es lo que pueden decir en la barricada, pero otra cosa es que cuando vos querés llevar a la práctica, vos podés provocar un desastre económico. El caso de Colombia, por ejemplo, hay 90.000 empleos de gente colombiana que están trabajando en Colombia, pero que son empleados de empresas que tienen origen norteamericano, ¿correcto? Entonces vos fíjate, el poder de presión es enorme. Entonces si vos pones a México totalmente dependiente, lo pones a Colombia, que incluso que no tiene una economía enorme, pero bueno, tuvo que aceptar lo que las reglas del juego, porque tuvo que aceptar la realidad. ¿Qué otra cosa mucho más grande te queda sacando a México y sacás a Brasil? Los demás países no tienen una entidad económica enorme que puedan hacerle un contrapunto. Pero si querés, por ejemplo, ves el caso de Canadá. Canadá, que tiene una economía importante, pero también el 80% de su comercio exterior lo explica Estados Unidos de Norteamérica por el famoso tratado NAFTA, ese tratado de libre comercio. Pero si, por ejemplo, te fijas en otros países, Trump amenaza en este momento absolutamente a cualquier país. Aparte, lo dijo él textualmente, con Colombia hemos visto directamente esta mano fuerte que está colocando, pero lo dijo también. Claro, amenaza de sanciones le hizo amenazas a Rusia, pero Rusia no tiene ninguna dependencia económica, por ejemplo, con Estados Unidos, porque Rusia creo que el comercio exterior con Estados Unidos no sé si llega al 3%, no significa absolutamente nada que le coloque sanciones, que de hecho Rusia ya las tiene colocadas a partir de febrero del año 2022 con el invasión de Ucrania. Claro, Albert, sumamente interesante este recorrido geopolítico y comercial, porque es parte de cómo se entiende por qué un país puede o no ser aliado de otro. Claro, muchas veces no los une el amor, sino el odio. Y hablando de eso, quiero que me hagas un pequeño resumen sobre qué está pasando con los rehenes para después ampliarlo en otra salida. Bien. El tema de los rehenes, vos sabés que hubo una presión fuerte del gobierno israelí, que la próxima liberación de rehenes iba a ser recién la semana próxima. Quedan en este momento 90 rehenes en poder del Hamas. No se sabe en qué situación, cuántos están vivos y cuántos no están vivos. El primer tramo de los 33 ya fueron liberados
quedaron 26, ¿correcto? De los 26 ya se sabe, ya dijo Hamás oficialmente, que de los 26 que faltan para completar el primer tramo de 33, ¿correcto? Hay 25, 26 aproximadamente que están vivos, y ya dijeron que del resto hay 8 personas que van a ser devueltas en bolsas, o sea, en cadáveres directamente. Eso va a ser sí, eso va a ser muy fuerte. Albert, esta semana, sí, es terrible. Esta semana va a haber digamos, anticipando un poco el calendario, porque la próxima liberación iba a ser 3 o 4 personas más la semana próxima, pero esta semana, por una presión del gobierno israelí, liberan a 3 personas, adelantando el calendario de liberación. Te quiero comentar que el sábado pasado, cuando liberaron esas 4 personas, Israel liberó a 200 terroristas, 121 de estos 200 terroristas estaban condenados a cadena perpetua, algunos casos más de una cadena perpetua, por muchísimos crímenes cometidos. La real política hace que, la verdad, que a veces se tienen que tragar determinados criterios políticos porque hay que seguir adelante con las cosas. Albert, para la próxima nos metemos con los rehenes, que es sumamente interesante, pero me quedé sin tiempo. Gracias por estar con nosotros. Perfecto, te mando un abrazo enorme.